Hola, bienvenidos a un nuevo video. Bueno, en esta oportunidad vamos a construir algo diferente. En este video en particular vamos a generar lo que se le conoce en el mundo de la programación como una API. ¿Qué es una API? Bueno, su nombre viene de Application Programming Interface y básicamente es un mecanismo sobre el cual nosotros vamos a poder comunicarnos desde una aplicación web o móvil para poder interactuar, digamos, con otros recursos, con una base de datos, con archivos, con otras APIs inclusive. Bueno, pues vamos a hacerlo directamente aquí en Visual Studio Code y nos vamos a apoyar de Node.js con el módulo de Express para hacer, digamos, esta API que básicamente lo que va a hacer en este ejemplo en particular va a simular operaciones de lectura, de inserción, de actualización y de eliminación de datos. Bien, vamos a comenzar. Lo primero que vamos a hacer para poder tener una API es generar un directorio. Yo ya he generado por aquí uno. Entonces le voy a llamar njs-api. Entonces lo que voy a hacer ahora es abrir una consola de cmd y me voy a dirigir a ese directorio. En este caso lo he puesto en el directorio de C y voy a ingresar a njs-api. Aquí lo que voy a hacer es instalar el módulo de Express para que se instalen todas esas dependencias, además de que voy a inicializar un proyecto. Como comenzamos, vamos a inicializar el proyecto dentro de este directorio con el comando npm init-yes. Entonces ahí lo que vamos a hacer es inicializar nuestro proyecto para que, digamos, se preconfigure antes de hacer cualquier otra cosa. Ahí lo ha generado y vamos a revisar el directorio para que veamos qué es lo que ha generado. Básicamente es un archivo que se llama package.json donde pues, nos ha generado esta estructura sin ningún otro tipo de directorio, sino nada más el archivo. Ahora lo siguiente que vamos a hacer es comenzar a instalar las dependencias. ¿Cómo lo hago? Vamos a utilizar los mismos comandos de Node.js para instalar esas dependencias y lo vamos a hacer solo a nivel de este proyecto. Vamos a hacerlo con el comando npm, que significa Node Package Manager, y vamos a ejecutar el comando install y después vamos a indicarle que nos instale el módulo de Express. Si todo sale correctamente, hace una descarga de esos paquetes y si lo visualizamos, aquí tenemos todos los módulos o dependencias que requiere pues ese módulo, en este caso el de Express, para poder funcionar sin ningún problema. Ahora sí, vamos a analizar un poco el archivo package.json para hacer una pequeña preconfiguración. En este momento no va a hacer nada. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos al archivo nuevamente, lo editamos, por aquí lo tenemos, ya ha cambiado, de hecho ahí nos aparece el mensaje que si queríamos recargarlo. Entonces aquí en la parte de scripts lo que vamos a hacer es agregar una configuración para, digamos, asociarla a que cuando iniciemos nuestro servidor Node.js, que es el que vamos a crear para que responda al API, a las APIs que se van a generar, pues a través de esta configuración se pueda hacer. A esa configuración yo le voy a poner el nombre de start por nomenclatura. ¿Y qué es lo que va a hacer cuando mande llamar start? Va a ejecutar el comando node y en este caso voy a llamar a mi archivo server.js. Entonces cuando esta configuración, aquí me falta una coma, se invoque, lo que va a hacer es ejecutar el comando node y va a mandar llamar al archivo server.js, que lo va a buscar en el directorio raíz. Voy a guardar el cambio y ahora lo que voy a hacer es generar un nuevo archivito rápidamente que sea justamente el server.js. Dentro de este archivo pues vamos a meter toda la lógica que vamos a requerir para ir construyendo pues el servidor, más todos los métodos para que responda al API que vamos a ir generando. Bueno, ya lo tenemos ahí, no tiene nada. Entonces vamos a probar esa configuración y desde la consola de comandos, nuevamente de la ventana de cmd, porque estamos en Windows, vamos a ejecutar npm start. Si todo sale bien y no tenemos ningún error,
estamos listos para comenzar a trabajar con nuestro desarrollo. Bien, pues ya tenemos todo listo, está todo preparado para comenzar a codificar y vamos a utilizar Visual Studio Code para hacer esta actividad. Ya lo teníamos abierto por aquí y ahora lo que voy a hacer es abrir ese directorio que he generado. En este caso lo tengo aquí en C y es NJS App. Al abrirlo, pues bueno, automáticamente Visual Studio Code pues me hace un reconocimiento de muchas cosas, identifica que es un proyecto de tipo Node.js y bueno, básicamente me detecta muchas cosas. Ahora vamos a iniciar la codificación de nuestro servidor y para ello lo primerito que vamos a hacer es mandar llamar a las librerías, a los módulos que vamos a utilizar durante pues este desarrollo. Lo que vamos a hacer es definir una variable con la palabra var y la vamos a llamar express para asociarla al módulo de express. Vamos a utilizar la función require y vamos a mandar llamar al módulo de express. ¿Okay? Lo siguiente que vamos a hacer es invocar directamente a una variable que va a instanciar el módulo de express y lo vamos a hacer así directamente. Vamos a llamar esa variable app, que es la que vamos a referenciar en todo el código que vamos a ir realizando. Luego vamos a generar una tercera variable que se llama fs, que nos va a servir para poder leer los archivos que van a contener los datos y que van a simular la respuesta o la ejecución de nuestra app. Entonces aquí lo que vamos a hacer es mandar llamar al módulo de file system que se llama fs. Ahí tenemos lo necesario para comenzar a codificar. Ok, entonces ya estamos listos para comenzar a codificar nuestra API. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Una API responde a varios métodos u operaciones. La primera, la más común que siempre se desarrolla cuando se construye una API, es aquellas que nos permiten hacer la consulta de los datos, de la información, de los recursos. Bueno, ese método que no modifica nada, que solamente consulta, lo asociamos a un método de tipo HTTP, que es el protocolo que vamos a utilizar para consumir esta API y se llama get. Bueno, lo vamos a mandar llamar con app, nuestra variable que tenemos, y el método que vamos a utilizar es get. El primer parámetro que va a recibir es la URL que va a hacer referencia a este método. Entonces le vamos a decir que va a ser la raíz. Por este momento no le vamos a poner ningún otro nombre. Luego lleva un segundo parámetro y ese segundo parámetro normalmente es una función callback que va anidada aquí dentro de la ejecución del método get. Le vamos a poner así function y le vamos a pasar el request y el response que vamos a tener dentro de nuestra petición. Voy a bajar esta llavecita por aquí y me voy a ir para acá y ahora voy a abrir y a cerrar llaves. Las puedo abrir por aquí, igual la voy a bajar por acá para que se vea un poco organizado. Bueno, lo siguiente que voy a hacer, voy a dejar un tabulador, va a ser leer un archivo que va a simular esos datos. En este momento esta API que voy a generar no tiene una conexión a una base de datos. Eso lo haremos en un siguiente video. Este video es introductorio para que veas cómo funciona el concepto. Ok, luego vamos a utilizar dentro de este método que pues tiene el request y el response de lo que recibimos vía HTTP como datos de la petición, la lectura de un archivo. Ese archivo lo vamos a generar ahora en un momento, pero le vamos a decir, mira, ese archivo lo vamos a poner en la ubicación donde me encuentro actualmente, y eso lo hacemos con dirname, la variable dirname propia de Node.js, de JavaScript, y le vamos a decir, oye, concaténalo, ahí está el operador de concatenación, y ese archivo le vamos a poner, por ejemplo, el nombre de users.json. Ahora hablaremos sobre la estructura del archivo JSON. Hasta ahí le estaríamos diciendo, ese es el archivo que vas a leer. Como segundo parámetro, le vamos a decir la codificación de este archivo. Normalmente,
para efectos prácticos vamos a utilizar la codificación de UTF-8, que es lo más estándar. Una codificación de caracteres, digamos, universal y que todos vamos a entender sin ningún problema. Luego le vamos a pasar una función callback anidada ya a esta función de readFileSync, que lo que va a hacer es, en caso de que falle, va a recibir el error y los datos. ¿Ok? Y ahora lo que vamos a hacer es, voy a mover esto por aquí, que es el paréntesis de readFileSync, y voy a poner una llave, ahí se va a abrir la otra, y aquí vamos a definir el cuerpo de esta función. Y aquí lo que vamos a hacer en caso de que falle, ahora sí, es decirle que nos dé la respuesta. Vamos a llamar al método end para poder devolver esa respuesta y vamos a enviar los datos del error. ¿Okay? En este momento lo que estamos haciendo nada más es leer el archivo, todavía no hace nada. Y bueno, básicamente si encuentra un error se ejecuta esta función y nos responde. Ahora solamente validamos que todo esté bien. Esta llave es esta llave. Esta paréntesis es el de aquí, que no se nos haya ido ninguno. Este es el de aquí y esta llave es el de acá. Parece que todo está bien. Bueno, vamos a organizarlo de mejor manera. Vamos a subir este paréntesis por acá para que se vea mejor. Y ahora sí, ya tiene un poco de mejor estructura. Ahora sí, y subimos este paréntesis por acá. Ok, ahora sí ya tiene forma nuestro método de get. Y con eso hemos concluido pues nuestro primer método get, que va a responder a la URL cuando pues se invoque directamente a la raíz de todo el path que enviamos al momento de llamarlo. La siguiente parte es hacer un método get nuevamente muy similar a este, pero ahora en lugar de recibir, digamos, la ruta raíz, ahora va a ser la ruta raíz más un ID. ¿Cómo le digo eso? Bueno, ponemos dos puntos y colocamos un parámetro. Ese parámetro le vamos a llamar aquí ID. Y sucede algo similar. Lo que vamos a hacer es decirle, bueno, una vez que obtengas el ID, pues vamos a ejecutar un function, es una función callback que definimos en línea, donde te vamos a pasar un request y un response. Ok, a ese request y a ese response voy a bajar este por aquí mientras para organizarlo mejor. Ya vamos a poner un cuerpo y ese cuerpo va a ser algo similar a lo que acabamos de hacer acá arriba. Ok, entonces de hecho lo voy a copiar tal cual para no volverlo a escribir. Es esta función también porque necesitamos escribirla nuevamente. Ahí está. Necesitamos leer el archivo y en caso de que exista un error pues nos dé el error, pero también podemos devolver los datos que pues están leyendo directamente de ese archivo. Ok, como la respuesta, solo que en este caso no vamos a enviar los datos como vienen directamente del archivo. Necesitamos hacer un filtro basado en el ID. Ese archivo ahora lo vamos a generar y vas a darte cuenta de lo que te estoy hablando. Le vamos a decir algo así como lo siguiente. Ese archivo contiene, ahora que lo generemos y te lo muestre, ciertos usuarios. Pues bueno, vamos a definir una variable que se llame users y ahí lo que vamos a meter pues son usuarios con ciertos datos en particular, nombre, password y un ID. Ok, te lo explico de esta manera muy general, ahora lo vemos. Entonces cuando nosotros leamos ese archivo, entonces necesitamos, digamos, parsear, validar la estructura de que sea un JSON como tal. ¿Cómo le hacemos? Hay una función dentro de la clase JSON que se llama parse y le vamos a decir que los datos estamos leyendo de este archivo se los vamos a pasar ahí y los vamos a almacenar en la variable users. Luego, posteriormente, vamos a pedirle un usuario en específico que pues es el que va a estar asociado al parámetro ID. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, vamos a decirle con una nueva variable que ese usuario, tú le puedes llamar como a ti se te antoje. Yo le estoy poniendo user por seguir algunas prácticas de codificación. Y le vamos a decir que ese user te lo obtenga
de los usuarios que leyó del archivo. Esos usuarios te los devuelve como un arreglo, como un array. Entonces, para acceder a un elemento de un array dentro de JavaScript, dentro de Node.js, tenemos que usar llaves cuadradas o corchetes. Y le vamos a decir, oye, accédelo utilizando la palabra user concatenado con lo que venga como parámetros del request. Eso lo hacemos con request.params.id. ¿Ok? Aquí se fue algo de más, es request.params.id. Y posteriormente, ahora sí le vamos a decir, oye, vamos a devolver con la respuesta y el método end para finalizar la petición que nos devuelva como un string con el método stringify de la clase JSON ese user que acabo de obtener. Ok, hasta aquí esta parte estaría completa. Y nuevamente recapitulando, ¿qué es lo que hace? Toma un ID, lee los datos del archivo users.json y definimos una función callback que está definida de aquí a aquí y que está incluida dentro del método readFileSync. Entonces, dentro de este, una vez que se obtengan los datos, se parsean, se almacenan users y de esos users voy a obtener aquel que tenga el ID que yo estoy recibiendo en la petición. Y luego, una vez que tenga ese usuario, pues lo devuelvo como respuesta. ¿Ok? Entonces, hasta aquí tenemos la parte del método get. Pues bien, generemos ese archivo pues para que puedas observar cómo es que se va a ver la lectura de los datos. Ese archivo le vamos a llamar users.json. Y como ya tengo aquí, y no tardarnos en escribirlo, te voy a mostrar aquí el contenido directamente de cómo está estructurado ese archivo. Bien, aquí te voy a copiar el contenido de ese pequeño archivo JSON que he preparado previamente para no tardarnos en escribir. Y básicamente es un archivo JSON. Inicia con unas llaves, abrimos y cerramos llaves, y cada uno de los usuarios es un objeto JSON a su vez. El primer objeto se llamará user1, user2, user3. Y cada uno de estos, a su vez, tienen propiedades o atributos. Tenemos el name, el password, la profesión y el ID. Cada uno de esos atributos tiene un valor. Rubén, paso 1, estudiante. Y así sucesivamente para cada uno de ellos. Observa la anotación. Tenemos llaves, cerramos con llaves. Abrimos con llaves la definición de los atributos, cerramos con llave. Luego tenemos coma para ir separando cada uno de estos pequeños objetos JSON que están incluidos dentro de un JSON principal. Ok, bueno, este es el que vamos a ir generando, lo voy a guardar. Entonces vamos a darle control S para que lo guarde. Y ahora sí podemos entender un poco más el código que estamos haciendo. Fíjate, voy a darle aquí también guardar. Y lo que hacemos básicamente es leer ese archivo que ya lo viste y vamos a obtener todos los datos. Entonces son todos estos datos. Ok, luego pues simplemente en el método get que hace referencia a la raíz lo devolvemos, pero cuando pasamos el ID volvemos a hacer la lectura del archivo, obtenemos los datos que tenemos y parseamos, validamos la estructura de ese archivo, porque si este archivo no es un JSON como tal, no respeta esta estructura de llaves, comas, dos puntos, atributo, valor, pues va a dar un error. Ok, para que asegurarse de eso, bueno, tenemos el método json.parse y nos lo devuelve como una lista, como un arreglo, donde podemos acceder a los elementos del arreglo con la variable users y le vamos a decir, oye, devuélveme aquel que tenga como llave principal user y el ID que recibimos de parámetro. Supongamos recibimos el 1, pues nos va a devolver este user1. Si nos devuelve el 2, lo va a concatenar con el nombre del usuario y nos va a devolver user2 y así sucesivamente. Aquí te puedes dar cuenta que pues en este caso si hay alguno que no existe, pues va a dar error. Eso lo haremos en el tratamiento de los errores en otro video en particular, ¿sale? Este es meramente introductorio.
Bueno, una vez que ya tenemos estos cambios, pues validemos que al menos inicia y que no tenemos ningún error. Vamos a ejecutarlo, arrancarlo nuevamente con npm start y aparentemente no tenemos ningún tipo de problema. Ok, entonces ahí está funcionando. Y en estos momentos pues no va a devolver nada porque no estamos ejecutando nada, simplemente es una lógica que estamos implementando. Para que nos responda a través de un puerto, pues deberemos implementar toda la lógica necesaria para que funcione como un servidor web. Eso lo vamos a hacer en unos momentos más. Vamos a continuar con la codificación. Ok, una vez que ya tenemos el método get y que ya has entendido cómo es que vamos a extraer esa información del archivo users.json, ahora veamos los otros métodos que podemos implementar. Entonces estos métodos get, ya sea de la raíz o a través de un atributo, normalmente se van a utilizar y se van a asociar al método get del protocolo HTTP para extraer información, no para modificar nada. El que nos sirve para modificar algo es el método post del mismo protocolo HTTP. ¿Cómo vamos a hacer eso? Mira, lo vamos a hacer aquí en línea. Vamos a incluir una variable que se llame body parser. ¿Por qué? Porque queremos que las peticiones post nos envíen datos o cuerpo como datos para poder insertarlos en un futuro en una base de datos o hacer una inserción en una base de datos en memoria, en un archivo, etc. Bueno, aquí solamente lo vamos a simular, pero el principio es el mismo. Entonces vamos a definir body parser y le vamos a decir que nos integre el módulo que se llama body parser justamente. ¿Ok? Este módulo lo que va a hacer básicamente es lo que le enviemos, lo va a revisar, que tenga una estructura correcta para que no falle la petición. Luego le vamos a decir, oye, en la aplicación pues hay que usar este body parser. Entonces le vamos a decir body parser .json, que lo que básicamente es, queremos que ese cuerpo de lo que vamos a utilizar va a ser JSON. De hecho aquí es app.use, no es user. Luego le vamos a decir que la aplicación también, cuando reciba un cuerpo en las peticiones, nos haga un body parser punto, y vamos a mandar llamar a un método que se llama URL encode. ¿Esto para qué? Para que podamos recibir, digamos, peticiones que vengan codificadas y no vaya a haber en un futuro un problema de incompatibilidad o que nos puedan hackear, digamos, de manera fácil. Le vamos a pasar aquí un objeto y le vamos a decir que va a llevar la propiedad extended, ahí está, y le vamos a pasar el valor de true. Ok, entonces a través de esta nomenclatura pues le estamos diciendo que vamos a poder codificar nuestras peticiones de tipo post, y sobre todo son las que van a llevar cuerpo. También otras pueden llevar cuerpo, pero vas a ver ahora cómo es que funciona esto. Ahora lo que vamos a codificar es el método post justamente, y lo vamos a hacer con app.post, abrimos paréntesis y le vamos a decir que venga con la raíz. Este va a ser un método diferente. Te puedes preguntar, oye, pero es lo mismo que get. Sí, pero get es otro método del mismo protocolo y post es también del mismo protocolo, pero hace una cosa totalmente diferente a get. Está, digamos, diseñado para hacer modificaciones a nuestros recursos. Bueno, vamos a hacer lo mismo. Ponemos una coma, ponemos un function y le vamos a decir que va a recibir un request y un response. Okay, voy a bajar esta llavecita por acá para que veas. Mira, ahí tiene la llavecita. Abrimos, que vamos a definirla como una función callback, y voy bajando esto para acá. Luego vamos a hacer lo mismo que hemos venido haciendo con la función de sync. De hecho la voy a copiar de aquí y la voy a poner acá, solo que no va a devolver res.enddata. No quiero que me devuelva directamente la data, quiero hacer algunas cosas con esta lógica, ¿vale? Entonces lo primero que voy a hacer es algo similar a esto que está aquí, es tener los datos y voy a parsearlos.
Entonces voy a almacenar esa información en la variable users, que me la va a tener como un arreglo. Pero luego le voy a decir, oye, solo quiero un usuario en particular. Ese usuario en particular ahorita lo vamos a hardcodear o lo vamos a poner, digamos, fijo, como se diría en términos prácticos. ¿Sale? Y le voy a decir que del request, el body que voy a enviar a la petición, me obtenga el usuario que se llama 4. Por ahora va a quedar así. ¿Ok? Es para que veas el principio de cómo funciona y luego lo iremos modificando con una versión mejorada de esto. Luego le diré, ok, de ese arreglo de users, devuélveme con la palabra user, concaténalo con el user que acabo de obtener del cuerpo del request y dame su ID para que lo concatenes. Y ahí mismo lo vas a almacenar. Entonces eso se lo estoy diciendo de esta manera. Ok. Entonces después, ahora sí, le voy a decir response.end para devolver la respuesta, que un JSON. De hecho lo voy a copiar de aquí. Aquí lo voy a copiar. JSON.stringFile. Pero en este caso no le voy a decir que sea un solo user, sino que sean todos los usuarios. ¿Sale? Para que se vea que ha cambiado. Entonces aquí lo voy a poner. Y lo que tú podrás observar ahora es que ya tenemos esa lógica aquí implementada. Y en resumen, leemos el archivo, tenemos los datos, los parseamos y de eso que vamos a obtener del cuerpo de la petición, solamente nos quedamos con el usuario 4. Lo metemos al arreglo que nos ha devuelto la petición que hemos leído del propio archivo y lo vamos a devolver completo, pero con el nuevo usuario que hemos generado. ¿Ok? Para dar ese efecto de que es un usuario nuevo. En este momento, reitero, no estamos generando ni creando nada dentro de la base de datos. Nos queda un siguiente método. De hecho, aquí nos quedan dos. Ahora vamos a implementar el borrado. El borrado va a estar asociado a otro método HTTP y este se va a llamar delete. ¿Ok? Dentro de delete lo que vamos a hacer es lo siguiente. También tenemos que pasarle una URL a partir del cual se va a ejecutar, pero en este caso sí le vamos a decir, oye, vamos a poner que el borrado sea a través de un ID. Luego, una vez que le hemos indicado eso, le vamos a poner una coma y nuevamente un function, vamos a pasarle el request y el response. Pasamos esto para acá para que se vea de mejor manera y ahora lo que vamos a hacer es poner unas llavecitas por aquí, pero estoy notando algo, que por aquí se nos ha ido una llave y esta llave corresponde al método post. Lo que pasa es que lo pusimos por acá, lo vamos a cortar, lo vamos a poner por aquí y ahora sí ya va a dejar de dar ese mensaje. Ok, si no todo, pues nos va a poner por ahí un mensajito de error. Ahora, si tenemos el cuerpo de nuestra función, ¿qué vamos a hacer dentro de esta? Aquí lo vamos a poner. Chécate bien la forma que tiene. Y nuevamente, lo primerito que tenemos que hacer es pues leer nuestro archivo. Y eso lo vamos a meter aquí dentro del cuerpo del delete. ¿Ok? Como abre una llave, pues hay que cerrar la otra. Ahora, ya tenemos la información que hemos leído desde el archivo. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nuevamente, vamos a parsear la información. Y pues vamos a ponerle algo así como la información que tenemos. Vamos a poner aquí y que lo almacenen los mismos datos. Ok, parsearlos y almacenarlos ahí mismo. Luego vamos a obtener el ID que estamos recibiendo desde la petición, pero lo vamos a utilizar para generar el usuario que queremos eliminar. Y lo que vamos a hacer es poner el string user y lo que vamos a hacer ahora es pedir del request, de los parámetros que estamos enviando, el ID que estamos recibiendo desde la llamada de nuestra petición. Con eso lo que vamos a hacer es poder obtener el usuario en particular que queremos eliminar. Bueno,
Ahora lo que vamos a hacer es obtener pues justamente ese usuario. ¿Cómo lo hacemos? Asignamos a la variable user y recuerda que json.parse nos devuelve un arreglo y entonces lo tendremos dentro de data. Ahí le vamos a decir, oye, dame el usuario que tenga ese ID. Por ejemplo, user 3, user 2, user 1. Lo vamos a obtener y lo vamos a guardar en user. Y luego lo que vamos a hacer es decirle, a ver, bórralo con el método delete que nos permite eliminar de un array. Que vamos a eliminar data del arreglo el user con el ID que recibimos de los parámetros. Entonces le vamos a decir de esta manera. Bien, casi concluimos. Entonces, repasando, obtenemos el user con el parámetro que viene desde el request y con el valor de ID lo ponemos aquí y buscamos ese usuario dentro del arreglo que estamos recibiendo y luego lo eliminamos. Posteriormente lo que vamos a hacer es un response.end y nuevamente con json.stringFile para devolverlo y le vamos a decir que vamos a devolver todo el array de data. ¿Okay? Entonces con esto aquí y ahora sí, de esta manera, de hecho aquí nos falta cerrar ya tenemos esta llave de y ahora sí tenemos el método completo. A través de esto y de este comportamiento que estamos implementando vamos a poder simular el borrado de, digamos, un usuario que proviene del archivo. Aclaro, no estamos modificando el archivo, solamente estamos simulando su eliminación. Ok, bueno, vamos al último método que es el de actualización. Es algo muy similar. Vamos a codificarlo rápidamente. Ese método para actualizar se llama normalmente put. Cuando queremos actualizar, digamos, algo muy particular, porque existe otro que normalmente se utiliza para cuando queremos utilizar más de un atributo o de algún recurso. Ok, entonces aquí le vamos a decir, ok, dame en la raíz, pues también toma el ID que tú me vayas a enviar y nuevamente le mandamos un function con un request y con un response. Bajamos esta llavecita para no confundirnos y ahora sí, abrimos llaves y cerramos. Entonces dentro de esta pues vamos a volver a hacer lo mismo. Copiamos esto de aquí, la función, porque necesitamos leer el archivo. Cerramos la llave y cerramos el paréntesis de readFileSync. Hasta ahí tenemos el cuerpo. Ok, ahora sí, ¿qué vamos a hacer dentro del cuerpo de esta función? Fíjate, lo que vamos a hacer es un var para obtener los users. ¿Cómo obtenemos los users? Pues lo hemos venido haciendo con esta línea que se llama aquí json.parse data, que son los datos que leemos del archivo. ¿Okay? Luego vamos a obtener, como lo hemos venido haciendo, el ID. Esta línea nos sirve perfectamente para no volverla a escribir. Control C, pero aquí se me fue este carácter. Listo, ahí está el ID. Vamos a obtener el usuario que corresponde con el ID que estamos recibiendo de el request. Ahora, lo siguiente que vamos a hacer es actualizar. ¿Cómo lo actualizamos? Pues hagámoslo dentro del arreglo. El usuario está dentro de users y vamos a pasarle ese ID para que lo obtenga y le vamos a pasar, en este caso por ejemplo, el body que nosotros le enviamos a la petición para que sobrescriba algunas propiedades. ¿Okay? Entonces ahora verás cómo va a tener sentido todo esto. Y por último vamos a devolver con response o el res.end y nuevamente lo que hemos venido haciendo, pero ahora le vamos a pasar algo así para no volverlo a escribir como json.stringFile y vamos a pasarle los users. Aquí ha terminado la codificación de este método. Básicamente, en resumen, toma los datos, busca un usuario
lo actualiza con los valores que vengan del body y lo devuelve. Ok, en este caso, pero devuelve todo el listado, pero actualizado. Y bien, aquí ya hemos terminado y subimos estos paréntesis para acá. ¿Qué es lo que nos falta? Porque en estos momentos, si yo lo ejecuto, mira, lo voy a guardar. Y de hecho, vamos a ver si no nos devuelve nada. Nuevamente ejecutamos npm start. No hay ningún error. Parece que todo está bien, al menos a nivel de sintaxis. Lo que nos faltaría sería que este código responda, digamos, a la petición web. ¿Cómo lo hacemos? Pues tenemos que generar un servidor muy básico para que responda por un puerto y por una URL. ¿Cómo vamos a hacer eso? Lo vamos a hacer con la variable var y lo vamos a definir, o vamos a definir esa variable como server con la palabra var y le vamos a decir, oye, esa app, un listen, porque le vamos a decir, oye, abre tal puerto. En este caso vamos a abrir el puerto 5000 y vamos a definir una pequeña función callback sin parámetros, sin nada, y le vamos a definir un cuerpo. Ese cuerpo lo que va a hacer en este ejemplo en particular va a ser un console.log y hay que poner un mensajito cualquiera como API running on port, por ejemplo 5000, ¿vale? Por ejemplo podemos poner vamos a ponerle así, http 127.0.0.1 2 puntos 5000 para indicarle al usuario cómo es que lo puede abrir. Ahí se nos fueron así. Y esto sería todo. Vamos a validar ahora que funcione correctamente y verás ahora lo que va a hacer esta aplicación que hemos desarrollado. Entonces fíjate, npm start y ahora sí dice API running on port 5000 y nos da la URL para poder visualizarla. Ok, bueno, vamos a hacer la prueba de nuestra API que todo esté funcionando correctamente. Para ello vamos a abrir un software que yo tengo instalado aquí que se llama Insomnia, que es básicamente un software que nos permite hacer llamadas a endpoints o APIs que pues nosotros podemos ir, digamos, utilizando. Aquí lo que vamos a hacer es iniciar sesión. Bueno, previo a la ejecución y que podamos validar que se ha construido correctamente la API, hay que hacer dos pequeños cambios donde yo me equivoqué aquí dentro del código. El primero es que no se va a utilizar el método readFileSync, sino que vamos a utilizar, y de hecho lo voy a reemplazar por uno que se llama readFile. Entonces debo de cambiar todas esas referencias porque este método básicamente funciona con métodos asíncronos y por ahora no estamos utilizando ese método para este ejemplo. Lo siguiente es que por aquí se me fue al momento de escribirlo que estoy utilizando un parámetro que se llama request. No se llama request, se llama rec, como aquí lo indica. Entonces básicamente con estos cambios ahora sí podemos validar que todo funciona perfectamente. De hecho, vamos a detener el servicio que ya habíamos iniciado y por ahí lo volvemos a arrancar. No tenemos ningún problema y ahora sí regresemos a Insomnia. Aquí básicamente yo ya he generado unas peticiones para el método get, para el método post, para el método put y para el método delete. Recuerda que cada uno de ellos está asociado a un método HTTP y donde hemos implementado cierta funcionalidad para simular cómo es que operan estos métodos. Recuerda, get es para obtener información, post básicamente representa el insertar dentro de un recurso, ya sea un archivo, una base de datos en memoria, put para actualizar y del pues para eliminar. Ok, ¿cómo hice estos? Pues básicamente, al menos aquí dentro de Insomnia, le di new http request y selecciono pues bueno el método que yo desee, pongo la URL, que en este caso, mira, por ejemplo, vamos a la URL, es localhost 5000, como yo lo codifiqué aquí al final del archivo que hemos generado de server.js. Bueno, no las voy a generar de cero, nos vamos a seguir demorando en la revisión de este video. Te voy a mostrar
cómo funciona el método get. Recuerda que lo que hacía era leer directamente el archivo y nos da todo el contenido que pues nosotros ahí escribimos. Tenemos la URL, método get, no lleva cuerpo, no lleva nada, no lleva parámetros. Lo ejecutamos y mira, nos devuelve la información del archivo. Si estuviéramos con una base de datos, pues nos daría la información de la base de datos que pues corresponde. ¿Sí? Lo vamos a hacer en un siguiente ejemplo. ¿Cómo funciona get con un ID? Pues básicamente como lo codificamos es que le pasábamos un numerito, por ejemplo el 1, y lo que va a hacer es obtener, por ejemplo, el usuario número 1, donde concatenábamos user con el ID que le pasábamos y nos devolvía solamente esa información. Mira, aquí lo ejecutamos, nos ha devuelto solamente el usuario número 1, que en este caso es Rubén. Nos da solamente su información. Ok. Ahora veamos cómo funciona el método post. El método post representa la inserción de datos, pero a diferencia de el anterior, este recibe un cuerpo. En este caso yo le voy a decir, oye, como lo pusimos en el código, vamos a recibir un user 4 y está muy hardcoded, está muy fijo. Pero era para representar. Vamos a mejorar esa versión luego cuando lo hagamos con base de datos. Esto simplemente era para que tú visualizaras cómo es que funcionan las APIs. Listo, ahí tenemos el usuario 4. Si yo lo ejecuto, lleva un cuerpo. En el código le dijimos, toma el cuerpo, insértalo al arreglo y súmalo. De hecho, lo vamos a ejecutar y mira, aquí está nuevamente. Lo agregó al final. Camilo, password 1 y es un doctor. Entonces con esta simulación, por lo que estamos aquí ejemplificando es que pues bueno, la información que nosotros le enviamos desde el cuerpo lo va a agregar a la respuesta. Así el método put también lleva un body, un cuerpo, donde tú le vas a pasar las propiedades que quieres modificar y le vas a pasar un ID. El código decía algo similar a que tomas el ID, lo buscas y vas a sustituir lo que tienes en el arreglo de los datos por lo que tú le mandes. En caso de que encuentres el usuario, en este caso le vamos a decir que el 3, y lo que va a hacer es ahí cambiar los datos. Mira, por ejemplo, le voy a poner XXX, lo va a enviar y ahora va a cambiar la información solamente para el usuario número 3. Vamos a ponerle YYY y ahí lo actualiza. ¿Ok? Y en el caso del método de eliminar, lo que vamos a simular es que elimine de la lista que tenemos de usuarios, pues que nosotros le indiquemos. En este caso vamos a decirle que el 1. Ok, no lleva cuerpo, no lleva parámetros, simplemente la URL. Y bueno, fíjate, teníamos 3 usuarios, nos ha eliminado el número 1 porque le pasamos ese ID y solamente se quedó con el 2 y con el 3. Si le decimos, oye, elimina el 2, pues nos deja con el 1 y se queda con el 3. ¿Sale? Entonces ahí en ese caso eliminó el 2. Entonces, esta manera de trabajar con las APIs pues te simplifica y te omite muchos detalles de cómo está implementado, digamos, del lado de la lógica. Simplemente tú le pasas ciertos parámetros y las APIs ejecutan, digamos, toda esa lógica por ti. Simplemente tú debes estar a la espera de resultados para poder, digamos, visualizarlos o utilizarlos dentro de tus aplicativos. Bien, espero que este video te haya quedado claro. Vamos a seguir haciendo muchos otros más. Ahora lo vamos a integrar con una base de datos MySQL. Posteriormente lo haremos con otro tipo de base de datos. Luego lo vamos a empaquetar, lo vamos a contenerizar con la tecnología que se llama Docker y así sucesivamente vamos a ir evolucionando los ejemplos. Bueno, muchas gracias por ver este video, espero hayas aprendido algo y déjame tus comentarios y qué te gustaría ver más sobre otros videos. Muchas gracias, hasta luego.